Listo, muy buenas noches con todos. Qué bueno que se estén pudiendo conectar. Estamos en un día fuera de lo habitual, pero vamos a tener una sesión, la que corresponde esta semana, en relación al banco de sangre y medicina transfusional. Va a estar alineado con las prácticas que están desarrollando en laboratorio y también con seminario, así que vienen bien reforzar algunos conceptos puntuales. Voy a apagar mi video porque no vaya a ser que la conexión se vuelva inestable y más bien pierdan mi audio, pero acá estoy. Bien, entonces comenzamos con nuestro tema súper apasionante del banco de sangre, que corresponde pues a una subespecialidad de patología clínica, que es una de las subespecialidades y es de las que tiene mayor contacto con el paciente. Y básicamente el corazón del banco de sangre es el laboratorio de inmunohematología. Y acá es donde vamos a realizar los estudios serológicos, genéticos, bioquímicos y moleculares, buscando que estas reacciones antígeno-anticuerpo, es decir, buscando las reacciones de antígenos asociados a las estructuras de la membrana propias, por ejemplo, de los hematíes principalmente, y evaluando qué características tiene o qué propiedades o reacciones se van a dar en relación a los diferentes componentes sanguíneos. Felizmente, pues tenemos que el desarrollo de la medicina ha permitido que la medicina transfusional pues tenga esta misión, ¿no? De realizar transfusiones seguras de sangre. Entonces también hemos podido estudiar la patogénesis, el diagnóstico, la prevención y sobre todo de aquellas complicaciones asociadas a inmunización post-transfusional, como aquellas que también se pueden dar en el embarazo o en trasplante de órganos. Dentro de los principios fundamentales para el desarrollo de la inmunohematología, pues es el reconocimiento de anticuerpos que pueden ser de tipo IgG o IgM, siendo estos los de mayor importancia en reacciones transfusionales. Eh, ¿Qué es lo que va a suceder? Los anticuerpos que son producidos por exposición a antígenos extraños los vamos a denominar aloanticuerpos, pero aquellos que son producidos contra antígenos propios los vamos a denominar autoanticuerpos. Ya sabemos bien pues, que no va a existir una reacción inmunológica sin la contraparte, que es el antígeno, y vamos a denominar antígeno a aquella sustancia capaz de inducir, activar una respuesta o reacción inmune específica que va a estar caracterizada pues, por la producción de anticuerpos. Tenemos que estas reacciones inmunohematológicas van a estar asociadas a la proporción de esta unión, a la temperatura de la reacción y a la composición del medio. Entonces son características fundamentales que debemos valorar para los procedimientos de laboratorio, es decir, procedimientos in vitro que realizamos en banco de sangre. ¿Cuál es la premisa? Pues que se sabe que las reacciones antígeno-anticuerpos eritrocitarias se van a realizar tanto in vivo como in vitro. Entonces, perfecto, así vamos a poder evaluarlas desde el laboratorio, ya que se van a manifestar como aglutinación o como hemólisis. En relación a las reacciones de aglutinación, esta es la característica formación de grumos o agregados que se da como un entramado donde un antígeno puede unirse a varios anticuerpos y un anticuerpo también puede unirse a más de un antígeno. Entonces, en estas reacciones, el determinante antigénico está sobre la superficie de la partícula o de una célula. Y esto es lo que va a suceder con el hematíe, que tiene pues sus proteínas o antígenos con los que vamos a caracterizar, por ejemplo, el caso de los grupos sanguíneos, y es contra estas sobre las que vamos a tener la reacción de diferentes anticuerpos específicos, ya sea contra A, contra B, contra O, y en el laboratorio vamos a poder evidenciar esta reacción como una fase de aglutinación. Mencionábamos, podemos tener una aglutinación directa cuando el antígeno o el anticuerpo, lo que vamos a estudiar, forma parte natural de la partícula. Así puede ser en el caso de un eritrocito o en el caso de un microorganismo. Y en el caso de que trabajemos con una reacción indirecta, vamos a utilizar pues partículas, células tratadas en donde les hemos pegado el antígeno y actúan pues como portadores
pasivos, donde vamos a utilizar un vehículo de partículas de látex para potenciar la reacción de aglutinación. Tenemos también que se pueden manifestar reacciones de hemólisis, siendo este es el fenómeno donde vamos a tener la desintegración de los eritrocitos. Existen diferentes situaciones donde va a darse esta destrucción incrementada de eritrocitos, ya sea a nivel intra o extravascular, pero la que procuramos evitar desde el banco de sangre es la reacción transfusional y la eritroblastosis fetal. En el caso de las reacciones hemolíticas transfusionales, es decir, cuando tenemos anticuerpos plasmáticos del paciente que van a reaccionar contra antígenos del eritrocito que le estoy pasando. Entonces se va a causar una destrucción evidente del glóbulo rojo que desencadena una serie de eventos que incluso pueden llegar hasta ser letales para nuestro paciente. Es por eso que es súper importante que en banco de sangre procuremos realizar con la mejor calidad posible uno de los primeros estudios, los más básicos, que es la determinación de grupo sanguíneo y factor. Los grupos sanguíneos los vamos a determinar a partir de los antígenos presentes en los hematíes y los vamos a poder organizar en sistemas. Ya ustedes conocen el sistema ABO, conocen también el sistema RH, sin embargo, no son los únicos. Tenemos casi alrededor de 33 sistemas de grupos sanguíneos. Sin embargo, ¿por qué conocemos más el ABO y el RH? Porque tienen una mayor inmunogenicidad y tienen pues un rol importante en medicina transfusional. Es decir, por ejemplo, yo puedo ser AB, RH positivo, pero al mismo tiempo puedo tener un MNS positivo, que es parte del sistema MNS, puedo ser KEL positivo del sistema KEL, Levis A, Levis B del sistema Levis. Entonces, podemos tener una caracterización mucho más específica si es que estudiáramos más grupos aparte del ABO y el RH. Algunas características o peculiaridades, por ejemplo, en el caso del ABO, se sabe pues que vamos a provocar reacciones asociadas a IgM. Tenemos que en el caso del KEL, este antígeno puede verse asociado a enfermedad hemolítica del recién nacido, entonces de sospecharse esta patología, sí o sí debemos hacer este estudio de este grupo. Tenemos que, en el caso del DAFI, es otro grupo que aquellos individuos que carecen de este DAFI, es decir, son DAFI negativo, son inmunes a malaria causada por Plasmodium vivax, es un dato curioso, y existe alguna prevalencia epidemiológica poblacional, por ejemplo, en el caso del sistema Diego, es más prevalente en asiáticos orientales y americanos nativos. Esto solamente a modo de referencia. En el caso del sistema O, tenemos que va a depender pues de la glicoproteína que encontramos en la membrana del hematín. Y es así que vamos a poder subdividirlo en grupo A, grupo B, grupo AB o grupo O, dependiendo de qué antígeno están expresando, el A, el B, el A, ambos o ninguno. Asimismo, también pueden haber subgrupos como el A1, AB, A2, que son cada vez más infrecuentes. Recordamos que la herencia de ambos alelos van a pasar por segregación, es decir, pasan a diferentes gametos, vamos a recibir uno de cada padre y tenemos así pues las diferentes líneas de conjugación, si es que tenemos una madre homocigota en A, un padre homocigoto en O, tenemos las diferentes líneas de herencia teniendo a cuatro hijos heterocigotos en A, ¿no? Siendo el O recesivo, el que se va a manifestar es el A. Y en la segunda línea, pues vamos a tener también otra conjugación, ¿no? En cuanto a la frecuencia de los grupos sanguíneos, como en el sistema BO y si a esto le asociamos el RH, ¿cuáles son los grupos que vamos a encontrar con mayor frecuencia? Pues a nivel mundial, sí o sí, 70%, alrededor del 70% va de la mano con el O positivo, que sigue el A positivo, B positivo y en menor frecuencia el AB positivo, en este en el grupo de los RH
positivos. Los RH negativos siempre van a ser los menos frecuentes y en la misma relación. ¿Cómo es que vamos a realizar la determinación de estos grupos sanguíneos del sistema ABO? Esto es lo que vamos a realizar incluso en la práctica de laboratorio, que es una metodología súper sencilla, que se trabaja en campañas de donación de sangre, es una metodología rápida, es una determinación directa utilizando antisueros conocidos. Es decir, si yo sé que mi célula tiene antígenos A, le voy a poner un reactivo que tiene anticuerpos contra el A, obviamente va a aglutinar. Entonces la interpretación es directa. Donde aglutina quiere decir que tiene esos antígenos y así voy a poder caracterizar el grupo sanguíneo del paciente en estudio. Luego podemos trabajar también la versión inversa, es decir, una versión indirecta, donde vamos a trabajar buscando qué anticuerpos tiene ese plasma o suero del paciente en relación o cómo reaccionan con grupos, con glóbulos rojos que yo ya sé de qué grupo son. Entonces pasa al revés. Si yo sé que mi grupo A tiene anticuerpos contra B, si le voy a poner células B, pues va a aglutinar, ¿verdad? Y así voy a caracterizar de qué grupo es. En cuanto al sistema RH, pues este es un sistema que determina un grupo sanguíneo que es muy complejo, polimórfico, atraviesa la membrana del hematíe tantas veces que justamente por eso hace que tenga tantos blancos antigénicos. Está compuesto por más de 49 antígenos, siendo los más importantes el D mayúscula, C mayúscula, E mayúscula y la versión en minúscula también. Eh, Vemos que esta proteína pues atraviesa la membrana hasta 12 veces y básicamente vamos a caracterizar este perfil. O sea, es decir, no solamente basta con decir que tú eres RH positivo, sino incluso podría dar más detalle y decir eres D mayúscula, C mayúscula, E mayúscula, o sea, dándole mayor caracterización, ¿no? Y es el antígeno D mayúscula es muy preponderante y justamente tiene esta característica de ser mucho más antigénico que los otros antígenos del RH. En relación al RH positivo, si es que caracterizamos esta con mayor detalle el fenotipo, así lo vamos a denominar, el que predomina es el C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula, esta combinación. Y en el caso del RH negativo, es esta la otra combinación en fenotipo que es la que va a predominar. Entonces vemos que no es lo mismo incluso dependiendo de qué RH nos encontremos. Los anticuerpos RH son en su mayoría isotipo IgG. Podemos tener algunos con componente IgM, IgA, sin embargo no van a activar el complemento. Y como resultado, las reacciones transfuncionales que van a ir de la mano con la reacción contra el sistema RH, vamos a tener la presencia de una hemólisis extravascular principalmente. Y la causa de la producción de estos anticuerpos en la mayoría va a ser por inmunización de glóbulos rojos, es decir, nosotros naturalmente no vamos a tener estos anticuerpos. Pero ¿qué es lo que sucede si es que yo me he visto expuesta durante el embarazo, durante el parto o transfusiones? Esta activación y esta generación de IgGs van a persistir durante años. Y esta es una posición de riesgo para el caso de una gestante que es RH negativa. En una primera transfusión de RH positivo del feto en una primera gestación, puede condicionar la aparición de anticuerpos contra el D. Sin embargo, recién sobre la semana 20. Entonces, generalmente en la primera gestación no pasa nada, todo tranquilo. Pero es en la segunda gestación donde vamos a tener este riesgo muy incrementado, porque ya vamos a tener la memoria inmunológica en el paciente y que rápidamente va a activar el sistema inmune y la producción de estos IgG al reconocer que existe nuevamente células RH positivo en la gestante. En ocasiones, la exposición a una pequeña cantidad pues no es suficiente para que se active y se genere un anticuerpo detectable. Sin embargo, esta segunda exposición va a provocar una rápida e intensa respuesta.
Es por eso que nos debemos anticipar y existen mecanismos, tratamientos donde podemos dar el soporte necesario para que haya una viabilidad de la gestación. ¿Cómo es que vamos a estudiar esta incompatibilidad materno-fetal? Ya hemos mencionado un poquito en relación al sistema RH, que si bien es el más inmunogénico, es inmune, tiene que haber habido una gestación previa y puede condicionar una enfermedad hemolítica recién nacido grave. Sin embargo, el sistema ABO no se escapa. También podemos tener anticuerpos contra A, contra B, son naturales y vamos a tener una enfermedad moderada, esta enfermedad hemolítica de recién nacido moderada. Ya lo habíamos comentado, el sistema KEL también está asociado con incompatibilidad materno-fetal, pudiendo llegar incluso hasta grados de hemólisis. ¿Y por qué es tan importante anticiparnos a esta complicación? Porque va a haber, y la afectación no va a ser para la madre, básicamente va a ser para el feto, donde vamos a condicionar un grado, un extremo grado de anemia por esta destrucción eritrocitaria que va a condicionar, uno, que aumente nuestra bilirrubina indirecta, vamos a forzar a nivel de médula la eritropoiesis, que va a condicionar la presencia de eritroblastosis fetal. Esto va a condicionar que al haber esta lisis de Matías, el órgano hemocaterético, el hígado y el vaso van a aumentar de tamaño, puede haber incluso alteración de circulación portal, alteración de la producción de albúmina. Si no hay afectación de la albúmina, tenemos alteración de la presión cótica, va a condicionar hidrofetálisis, es un estado de anasarca generalizado, que condiciona también hipoxia fetal, trastornos hemodinámicos, y esta bilirrubina tan incrementada va a tener efectos a nivel del sistema nervioso central, lo que vamos a denominar como kernípterus, donde va a condicionar que mi paciente curse con hipoxia en acidosis y asociado a la hipoalbuminemia. Y en algunos casos muy extremos, el paciente podría tener eh, poner en riesgo su vida. Entonces, ¿de qué necesitamos hacer? Tenemos que hacer controles prenatales, no solamente la determinación de ABO, el fenotipo RH, con los antígenos que hemos mencionado y la determinación del antígeno KEL. Y no solamente eso, sino también averiguar los datos del esposo, de la pareja, del padre, conocer qué grupo sanguíneo es. En el caso de la gestante RH negativa, les comentaba que vamos a medir los anticuerpos irregulares, es decir, cómo se van a dar estos títulos entre la semana 16 a 18. Repetimos ya en el segundo, tercer, casi al comienzo del tercer trimestre, si es que esta sale negativo, y si sale positivo, rápidamente, cada 2 semanas, tenemos que seguir monitorizando, cada 15 días. ¿Qué pasa si aumenta? Ahí levantamos todas las banderas rojas y podemos incluso ampliar estudios con tipificación de grupo sanguíneo a través del líquido amniótico, genotipificación del RH fetal, podemos monitorizar con ecografías o podríamos tomar en algunos casos muestras de sangre fetal. Ya al parto, si es que logramos sortear todos estos contratiempos, en el postnatal confirmamos el grupo ABO del recién nacido, realizamos el CUM directo justamente para evaluar la presencia de estos anticuerpos pegados en sus hematíes. Valoramos el hemoglobina hematocrito pues para deducir el grado de anemia al que puede haber llegado. Bilirrubinas, me interesa básicamente la bilirrubina indirecta. Reticulocitos para ver si su médula ósea pues está respondiendo. Albúmina para valorar la afectación hepática. Y en la lámina periférica pues vamos a encontrar estos reticulocitos o células inmaduras de serie eritroide. Hablamos del test de Coombs, esta prueba antiglobulínica, lo que va a buscar es poner en evidencia los anticuerpos tipo IgG o también complemento que pueden haber estado adheridos al glóbulo rojo de mi paciente. Entonces me permite, mediante la fase directa, encontrar estos anticuerpos in vivo. Y de modo indirecto me permite determinar si es que tengo más bien los anticuerpos en el suero o en el plasma del paciente, y para esto tengo que haber realizado una previa incubación del suero con los glóbulos rojos ya conocidos.
Tenemos acá que este reactivo, pues en la técnica directa me permite evaluar la anemia hemolítica, enfermedad hemolítica de recién nacido. En el caso de reacciones dudosas transfusionales también me va a poder ayudar para descartar que no sea asociada a la presencia de estos anticuerpos. O también me ayuda en enfermedades autoinmunes, ¿no? Recordamos aquellas que pueden estar cursando con anemias hemolíticas como parte de su presentación. En el caso desde CUMS indirecto, pues vamos a trabajar con los sueros de los donantes y enfrentados con anticuerpos, con células de pacientes para determinación de anticuerpos. Forma parte de las pruebas de compatibilidad previas a la transfusión, básicamente la prueba cruzada menor, y me permite incluso titular los anticuerpos encontrados en suero. Dentro de las pruebas pretransfusionales, más allá, bueno, lo que busca el banco de sangre es establecer la compatibilidad, es decir, la falta de reacción inmune entre antígenos y anticuerpos del donante y del paciente. Sin embargo, ya sabemos pues que la compatibilidad no va a garantizar una identidad entre ambos, porque sabemos que tendríamos que caracterizarlo para cada uno de los sistemas de los grupos sanguíneos, que son un montón, y no se hace. Básicamente vamos a trabajar con los principales, que es el ABO y el RH. Y esta seguridad nos va a indicar que en ese momento no va a haber una disminución del rendimiento transfusional por causa inmune y con esa unidad propiamente que estoy seleccionando para transfundir. Generalmente, la destrucción de las células transfundidas se va a dar a consecuencia de presencia de anticuerpos en mi paciente, ¿no? Y esto puede suponer problemas muy graves. Es por eso que es importante también identificar la presencia de estos anticuerpos en mi donante. Y tal es el caso como sucede en el plasma fresco congelado, en las plaquetas, donde no vamos a trabajar, pues, no vamos a apoyar básicamente la identificación del sistema ABO entre el receptor y donante. ¿Qué determinaciones son necesarias para todo paciente antes de transfundir? En todo paciente candidato a recibir una transfusión, vamos a tener que realizar, nueva, por más que me digan, yo sé qué grupo soy, no, no importa. Vamos a tener que volver a confirmar su grupo ABO, sistema RH y anticuerpos irregulares. Denominamos anticuerpos irregulares aquellos otros sistemas de grupos sanguíneos. Vamos a tener que utilizar una muestra de sangre correctamente identificada, es decir, me van a traer su tubito de ETA, de sangre total, que tiene que tener el nombre completo del paciente, tiene que tener historia clínica, fecha, hora de toma de muestra, y esto tiene que estar asociado a una correcta identificación de solicitud transfusional, donde banco de sangre necesita conocer algunos antecedentes de importancia. De repente ha sido ya sometido a trasplante, a transfusiones previas, cuántas gestaciones ha tenido, qué diagnóstico tiene, el grado de urgencia y por sobre todo, qué hemocomponente han decidido utilizar. De todas maneras, igual el banco de sangre realiza esta actividad de consultoría y asesoría para que ustedes puedan utilizar el componente más idóneo. Comenzamos con la determinación de grupos sanguíneos, ya lo habíamos conversado, vamos a determinar mediante anticuerpos, sueritos con anticuerpos conocidos, mediante aglutinación, podemos evaluarlo de esta forma y así es como lo vamos a trabajar en el laboratorio ahora en las prácticas. Sin embargo, en banco de sangre vamos a utilizar otra metodología. Es decir, una metodología de tarjetas, con que nos permite incluso graduar el nivel de aglutinación que puede darse en la reacción y de acuerdo a eso también podríamos estimar si es que hay presencia o ausencia de la cantidad de anticuerpos y antígenos presentes. Cuando hablábamos de anticuerpos irregulares, pues les mencionaba que son aquellos anticuerpos aloinmunes diferentes al sistema ABO. Y de encontrar positivo esto, pues básicamente nos va a suponer un trabajo laborioso en banco de sangre, es una técnica compleja porque tenemos que buscar todos los otros sistemas, o al menos la mayoría.
Les hablaba sobre las pruebas cruzadas. En la prueba cruzada mayor vamos a utilizar células que voy a transfundir y van a reaccionar contra muestrita de suero de mi paciente. Las combino y esta generalmente me va a marcar la pauta de si transfundo o no transfundo. La prueba cruzada menor es complementaria y voy a utilizar más bien celulitas de mi paciente y las voy a enfrentar con suerito del donante, del hemocomponente. Y esto también me va a traducir de que efectivamente estoy encontrando de repente acá anticuerpos que podrían reaccionar contra los hematíes de mi paciente y eso también perjudicaría la recomendación de la transfusión. Sin embargo, una estrategia en el caso de que querramos, por ejemplo, transfundir paquete globular, es que los hematíes que le voy a transfundir ya no los entregue con plasma, sino los lave y solamente entregue hematíes disueltos en solución salina o en otra solución conservante que pudiera darle esta suerte de viabilidad. La técnica la vamos a realizar en el laboratorio y básicamente de encontrar aglutinación o hemólisis en cualquiera de los pasos es una reacción incompatible y suspendemos la transfusión. Cuando hablamos de la técnica de tarjetas con gel, con perlas en gel, por ejemplo, acá tenemos diferentes capas, ¿no? Una primera capa donde vamos a colocar la muestra de los hematíes, luego vamos a tener la reacción con los antígenos conocidos, anticuerpos conocidos, y de acuerdo a cómo se da esta aglutinación, por ejemplo, en este caso, coloqué muestra, coloqué muestra, coloqué muestra, no aglutinó, quiere decir que no tiene antígeno A en la superficie. Acá se aglutinó, se quedó arriba como un botón, quiere decir que tiene antígenos B en la superficie. Y acá, contra el RH, aglutinó, quiere decir que tenemos antígenos RH en la superficie. En este caso es un B positivo. Incluso visualmente es mucho más sencillo y perecedero, porque lo otro son reacciones líquidas. En este caso lo tenemos en una tarjetita que se puede conservar. En este caso, nuevamente, por ejemplo, aglutinó, aglutinó, AB, y acá no aglutina, sería un AB negativo. Cuando estudiamos, por ejemplo, el perfil RH, utilizamos estos anticuerpos. Acá sería un C mayúscula, positivo, C minúscula y E minúscula, ¿no? Acá sería un K negativo. En el caso del MNS tenemos un M negativo, un N positivo. Y en el DAFI A y B positivo. Y se utilizan antisueros conocidos contra cada uno de los sistemas. Pasando ahora a complementar sobre medicina transfusional. Todo lo anterior es básicamente lo que se hace en banco de sangre para caracterizar las pruebas más importantes que se realizan. Sin embargo, ya cuando queremos utilizar el hemocomponente, una vez que ya hemos conocido las características del hematíe, ¿cómo le vamos a sacar mayor provecho a este paquete, a este hemocomponente? Y el proceso en banco de sangre inicia desde la captación del donante. Va a pasar por una evaluación y también posteriormente por la extracción del hemocomponente. A nivel nacional, pues tiene que mi paciente, mi donante venir con su DNI, carnet de extranjería, eh, saberse un paciente sano, debe ser mayor de edad, entre 18 y 55 años. Eh, en relación a peso, talla, básicamente la talla va a ir relacionada al peso, porque mínimo tenemos una escala para aquellos que pesan menos de 50 kilos. La presión, esos son valores muy extremos, pero debería estar normotenso, no deberías tener una crisis hipertensiva, obviamente, y tampoco taquicárdico. Y algunos valores de referencia para aceptar o desestimar una donación vendrían a ser los datos de la hemoglobina o del hematocrito. En el caso del hematocrito, para varones mayor de 40%, para mujeres mayor de 38%. Luego también una fase muy importante es la entrevista, que está realizada por el médico patólogo clínico en la mayoría de veces
Y lo que busca como parte de una consulta médica es evaluar factores de riesgo. Factores de riesgo que pueden estar asociados a prácticas sexuales no seguras, prácticas o hábitos de repente con abuso de drogas, exposición a tatuajes en lugares no seguros, viajes recientes a zonas endémicas de repente, y mi paciente cursa febril o tiene manifestaciones, recién se ha vacunado o acaba de tomar antibióticos. Entonces, hay diferentes factores clínicos que tenemos que evaluar, por eso forman parte de una consulta médica a la que tenemos que realizarle a un donante. Y si todo está bien, todo está perfecto, pues nuestro donante pasa, entre palmas, a pasar a extraerse una unidad de sangre. Esta unidad de sangre es de 450 mililitros. Sobre estos 450 es que podemos extraer diferentes fracciones. Podemos someter a una primera centrifugación, así como esa centrífuga que hemos visto en el laboratorio, que es chiquita para todos. Hay una centrífuga gigante, que es donde van a ir sentaditas las bolsas de los hemocomponentes y vamos a separar el paquete celular del plasma. Entonces, en esta primera fase vamos a tener un concentrado de Matías y el plasma rico en plaquetas. Luego, este plasma rico en plaquetas puede ser trabajado una vez más, pudiendo ser separado en concentrado de plaquetas y en plasma fresco congelado. Y después, este plasma fresco congelado incluso puede ayudarnos a obtener crioprecipitado y algunos hemoderivados interesantes como la albúmina, globulinas o concentrados de factores de coagulación. Es por eso que dicen que con una unidad puedes salvar hasta 3, 4 vidas, ¿no? 3 vidas por lo menos, porque tienes plasma, tu plasma rico plaquetas, perdón, tienes tu paquete globular, tienes tu concentrado de plaquetas y tu plasma fresco concentrado, y si a ese le agregas un crioprecipitado, tendrías tu cuarto paquete. Entonces tenemos acá, si pues de los 450, obtenemos paquete globular, concentrado plaquetario, plasma fresco, crioprecipitado. Este es O. Acuérdense. En inmunohematología, ya hemos hablado, vamos a realizar la determinación de grupos sanguíneos de O, anticuerpos irregulares, y ya cuando se dé la transfusión vamos a hacer la prueba de compatibilidad. Pero ¿qué otro paso importante tenemos que realizar o qué otros estudios importantes tenemos que realizarle a esta unidad? Tenemos que investigar 7 marcadores, marcadores de infecciones que pueden ser transmitidas vía parenteral. Tenemos el HIV 1 y 2, HTLV 1 y 2, hepatitis B con antígeno de superficie y core total, hepatitis C, Chagas y sífilis. Y todo está ok, nuestra unidad es liberada y pasa a denominarse como unidad apta. Les comentaba un poco sobre el fraccionamiento que puede ser sometido el paquete, el hemocomponente total. Tenemos este primer concentrado de plaquetas, pues que nos va a ayudar a reponer deficiencias plaquetarias, ya sea en número o en calidad. Los concentrados de Matías o paquetes globulares, pues básicamente los vamos a utilizar en pacientes quirúrgicos, en pacientes trasplantados que tienen anemias aplásicas, leucemias, como reposición. Y el plasma fresco congelado básicamente va a ser un fluido rico en factores de coagulación, y en el caso de que hagamos transfusiones masivas, que queramos reponer coagulopatías, pues va a ser muy, muy útil. Plasma fresco congelado, paquete globular y paquete y plaquetas. En el caso de utilizar plaquetas irradiadas, suele ser un requerimiento especial para evitar tener reacciones inmunológicas asociadas a leucocitos presentes en el hemocomponente. Cuando hablamos de crioprecipitado, que es un subderivado del plasma fresco congelado, donde de congelado lo vamos a pasar a refrigerado y les voy a explicar la suerte del proceso que pasa. Es un producto rico en factores de coagulación 8 y 13, fibrinógeno. Entonces, básicamente, en estos componentes es que la deficiencia de estos componentes es que lo voy a utilizar.
Algunas características propias tenemos los hematíes, por ejemplo, si utilizo, a ver, el hematíe va a estar disuelto en plasma, pero ya hemos separado, ¿no? El hematíe del plasma. Entonces va a estar disuelto en una suerte de anticoagulante y nutriente, que es el CPDA, el ACD, el CDP, que básicamente tiene dextrosa, que es glucosa, tiene proteínas y tiene algunos estabilizantes que permite que el hematíe pues esté feliz el mayor tiempo posible. Podemos tenerlo estable hasta 42 días, 35 días o lo mínimo 28 días de acuerdo al tipo de anticoagulante que utilice. De 450 pasó a ser 200 a 250 y debemos considerarlo en refrigeración. Esta es una condición muy importante. Cuando sale de banco de sangre ya pasa a temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente incluso lo vamos a, a temperar para que pueda ser transfundido. El, el hemocomponente no puede quedarse a temperatura ambiente mucho tiempo porque si no, no sobrevive. Y a veces pasa eso, que uno entrega el paquete globular y no lo utilizaron. Y lo traen después y dicen, ay, no lo utilicé, lo quiero devolver. No, ya no, eso ya no vale. Porque una vez que sale del banco de sangre es para ser utilizado, porque ya está a temperatura ambiente. En el caso de las plaquetas, de cada fracción de hemocomponente voy a obtener un concentrado plaquetario. Sin embargo, un concentrado plaquetario equivale a 10.000 plaquetitas, nada más, que es poquito, pues, ¿no? Imagínense, si yo estoy en riesgo de sangrado y tengo menos de 50.000, por lo menos quiero llevarlo a 100.000. Entonces, para eso se recomienda utilizar un pool de plaquetas, que equivale a 5 concentrados plaquetarios. Entonces, con eso podríamos alcanzar algo más de 50.000 plaquetas. Pero ojo que cada concentrado plaquetario equivale a 50 ml. Tiene que conservarse en movimiento constante y a temperatura ambiente y tiene esta desventaja que solamente dura 5 días. Es decir, es un producto de alto recambio. En el caso del plasma fresco congelado, les comentaba que es rico en factores de coagulación y otros hemostáticos. También es un como componente de 250, tiene que estar congelado y puede durar hasta 6 meses o un año. En este sitio lo ponemos en baño María antes de entregarlo. Y el crío precipitado rico en factor von Willebrand, factor 8, factor 13, fibrinógeno, fibronectina, pequeñito, de solo 20 ml, y también tiene que estar pues congelado y podemos mantenerlo hasta 6 meses o no. A ver, si es que ¿cómo es que vamos a poder estimar a qué paciente le damos un hemocomponente? Si hablamos de paquete globular, lo que nos va a mandar acá es el isogrupo ABO. Siempre voy a comenzar con el isogrupo. Si es es A con el A, B con el B, como primera línea. Pero si no tengo, ya, mi donante universal, ¿quién es? El O. Me puede ayudar. Luego, para el caso de plaquetitas, sí o sí nos tenemos que apoyar en el caso de A y B, en el isogrupo. Y en el caso de O, puede recibir todo. Y en el caso del AB, ojo acá, recordamos que el AB, como tiene en la superficie su hematíes A, tiene B, A, tiene B, pero en el plasma no tiene anticuerpos, no hay. Entonces lo quiero sensibilizarlo. Entonces por eso se dice que se debe entregar plaquetas desplasmatizadas. Acá tenemos pues la otra tablita en caso de transfusión de plasma. Nuevamente me voy a apoyar siempre en el isogrupo ABO. ¿Y para qué transfundimos? ¿Para qué? Tenemos que conocer que este acto médico de indicar un hemocomponente pues tiene implicancias y tenemos que estar súper seguros de por qué, cuándo y en qué momentos debemos solicitarlo. Primer objetivo, restaurar la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos. Valiosísimo, ¿no? Sobre todo si ya estoy evidenciando que mi paciente está con parámetros fisiológicos que me indican pues, que algo está pasando y no tiene disponibilidad de oxígeno suficiente. Es decir, estoy afectando su ritmo cardíaco, el gasto cardíaco, es decir, altero la función cardiovascular.
cómo está la presión arterial de CO2, está afectando la ventilación, existe un consumo, aporte de oxígeno, la presión de ventilación de O2, la presión venosa O2 y la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Esta es básicamente la estrella que voy a valorar, ¿no? Si es que mi paciente está manifestando una curva de disociación con oximoglobina, oxígeno alterada, tiene ya de fondo una hemoglobina, un hematocrito, es decir, los principales componentes que se encargan del transporte de oxígeno muy disminuidos, sí o sí tendríamos que sopesar, valorar y pensar en una transfusión. Algunas indicaciones, pues cuando hay oxigenación tisular eh, afectada, si es que encuentro un paciente con hemoglobina mayor o igual a 7 y con una volemia normal, no tiene mayores riesgos, pues no voy a indicar. Pero si estoy frente a un cuadro de una anemia aguda hemorrágica, donde he valorado clínicamente que la pérdida sanguínea es tal que incluso puede ser mayor a 20-25% del volumen sanguíneo total, y que encima mi paciente ya llegaba con una hemoglobina menor a 7, obviamente ya mi paciente va a estar en condiciones de hipoxia o hipovolemia. Acá sí o sí tengo que dar mi paquete globular. ¿Qué pasa con aquel paciente en anemia crónica, donde no hemos podido lograr con tratamiento específico levantar la hemoglobina, la mantiene por debajo de 7, de 8, de 7, incluso pacientes que pueden estar andando tranquilos por la vida en hemoglobinas en 5, pero si ya encuentro que el estado cardiopulmonar está afectado, que hay riesgo de enfermedad isquémica, tengo que transfundir. Entonces, ¿qué es lo que van a realizar ustedes? Una solicitud transfusional, van a esperar la prueba cruzada, la prueba de compatibilidad. Esto demora aproximadamente 1 a 2 horas. Sí, 1 a 2 horas. A veces viene el anestesiólogo, el cirujano, se van a desesperar, pero ustedes felizmente, cuando seguro, si eligen esa especialidad, ya van a saber que el banco de sangre se va a tomar su tiempito, de por lo menos 1 a 2 horas. ¿Para qué? Para hacerle su procedimiento correcto, bien hecho y seleccionando, porque no vamos, por ejemplo, en banco no hacemos la prueba de compatibilidad con un hemocomponente, sino tenemos que trabajar de 5 en 5, dependiendo de la cantidad que se pide, y demora poder realizar y confirmar esta reacción de esta prueba cruzada mayor que me va a asegurar que no voy a tener ningún efecto en el paciente. Vamos a tener que tomar una nueva muestra para grupo sanguíneo del paciente con el suero del paciente. En el caso de neonatos, utilizamos el suero de la madre. Perdón, utilizamos glóbulos rojos de la unidad que voy a transfundir, del paquete globular, por ejemplo, y lo cruzamos con muestra del paciente con anticuerpos, con disque a posibles anticuerpos que podría tener mi paciente. Vamos a prepararlo. Me tiene que traer firmado el consentimiento informado, es decir, que el paciente está autorizando. Ustedes recuerdan que por temas de credo, hay algunas religiones que no permiten transfusiones. Luego tenemos que firmar un cargo de entrega y de la administración del mismo, la conducción de la transfusión, buscando alguna reacción transfusional inmediata. Algunos inconvenientes que ya les había comentado, por ejemplo, requerimientos innecesarios, hemoglobina en 10, pido un paquete de logrado por si acaso. Suspensiones o devoluciones a destiempo. Y las muestras las conservamos por 1 semana de todas las pruebas cruzadas que hemos realizado en Banco de Sangre. ¿Qué es lo que buscamos? Pues minimizar el potencial antigénico de los hematíes, evitando reacciones transfusionales inmediatas, que pueden ser desde reacciones hemolíticas, reacciones febriles, reacciones anafilácticas, urticarias, muy frecuente, muy frecuente, por ejemplo, cuando transfundo plasma fresco congelado, plaquetas. Y hay uno muy temido que es el TRALI, que es un daño agudo asociado a transfusión, donde vamos a tener esta reacción inmunológica entre los anticuerpos del donante, es decir, que están incluidos en el hemocomponente que estoy transfundiendo,
y leucocitos del receptor, que van a condicionar un cuadro inflamatorio a nivel pulmonar. Tenemos también algunas reacciones no inmunológicas como asociadas de sepsis, si es que no hay un buen cuidado en el tratamiento de los paquetes, de los hemocomponentes, se pueden ver contaminados por endotoxinas, básicamente gran negativos, las plaquetas contaminadas por gran positivos. Otro evento también temible es el taco, el que va a estar asociado a una sobrecarga circulatoria que va a condicionar pues una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? También vamos a tener manifestaciones pulmonares, por lo que a veces es difícil identificar entre un taco o un trali. Sin embargo, por ejemplo, el taco sí va a funcionar bien con diuréticos, el otro no. Eh, tenemos una hemólisis no inmune y embolias. Segundo objetivo, ¿por qué transfundir? Y es que quiero restaurar la función hemostática. Es decir, he reconocido que mi componente plaquetario, ya sea en el número, en la calidad que tiene mi plaqueta, y a esto le sumo un tiempo de sangría prolongado, mm, voy a considerar una transfusión plaquetaria. Y en el caso de pensar más bien en factores de coagulación, que tenemos hemostasia primaria, hemostasia secundaria. ¿Qué tal si sé que hay una privación de factor de coagulación? He confirmado su concentración, lo evidencio con un TP, un TTPA prolongado, un tipo de trombina prolongado, el fibrinógeno también disminuido. Voy a valorar la transfusión de un plasma fresco congelado o un crío precipitado. En el caso del concentrado plaquetario, ¿qué condiciones? En hemorragia con trombocitopenia. Cuando encuentro valores por debajo de 40.000, pidan su paquete concentrado plaquetario. Pero nuevamente, recordamos que un concentrado plaquetario es solo 10.000 plaquetitas. Entonces, generalmente utilizo un pool que son 5 crioprecipitados, 5, perdón, concentrados plaquetarios. Si es que estoy en una hemorragia microvascular difusa por un CID o he realizado una transfusión masiva y encuentro menos de 50.000 plaquetas, transfundan plaquetas. Y transfundan un pool para levantar bien con 50.000. Si hay una cirugía cardiopulmonar y estoy viendo hemorragia microvascular y tengo ya por debajo de 100.000, sí o sí, paquete globular. No, concentrado plaquetario. Si tengo hemorragia por difusión plaquetaria, independientemente del tiempo de sangría, si tengo una púrpura trombocitopénica inmune y solo cuando hay riesgo de hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Esta es, por ejemplo, las bandejitas donde se conservan a temperatura ambiente las plaquetas y movimiento en rotación. A trasluz se pueden ver remolinos, que son las plaquetas bailando, y eso es un poquito como que un criterio de calidad muy subjetivo, ¿no? De ver cuán rico es el paquetito de plaquetitas que vamos a transfundir. Y nos permite, incluso antes de transfundir, poder valorar que no existan coágulos, no existan eh, aglomeraciones asociadas al contenido proteico también. De manera profiláctica, acá ojo, con mucho cuidado, ¿ya? En pacientes prequirúrgicos, pero solo si está por debajo de 10.000. Si es que hay factores de hiperconsumo, si es que está por debajo de 20.000. Si es que va a ser una cirugía mayor, por debajo de 50.000, tengo que dar su concentrado plaquetario. Y si voy a entrar con neuro u oftalmo, no puedo tener menos de 100.000. El plasma fresco congelado ya se sabe que es súper útil. Miren, acá tenemos una congeladora, así están como chupetes. Y se ha confirmado que este plasma fresco congelado es súper útil en la púrpura trombocitopénica trombótica, en la púrpura fulminante, secundaria deficiencia de proteína C y S. Y en el caso de que en un paciente con
eh, con, hemos tenido una enfermedad hemolítica del recién nacido y hemos tenido que realizar una exsanguínea transfusión con una reconstitución de concentrado de Matías. Tenemos que reponer el plasma con este producto, este hemocomponente. Indicaciones, pues sí o sí, ante presencia de hemorragia o alteración del perfil de coagulación, que puede darse en eventos como transfusiones masivas, fallas hepáticas, neutralizando efectos anticoagulantes, el CID, cirugías cardíacas, hemorragias microvasculares, tenemos diferentes condiciones. Y el crío precipitado, ¿cómo es que lo vamos a obtener? Tenemos nuestro plasma fresco congelado. Lo vamos a, de lo que estaba a -20, lo vamos a pasar a 4 grados. O sea, lo vamos a calentar un poquito, entre comillas, ¿no? Vamos a eliminar, vamos a centrifugar, eliminamos el plasma sobrenadante y nos quedamos con el conchito, con el precipitado. Y este lo congelamos nuevamente a -20. ¿Y cuál es la indicación de estos 20 ml valiosos? Pues sangrados microvasculares difusos con hipogluconemia, sangrados por procedimientos invasivos en pacientes con enfermedad de von Willebrand, con afectación de fibrinógeno, factor 13, y en el caso, por ejemplo, de que no tengamos factor 8 comercial, puedo ayudar a un paciente con hemofilia A dándole su crioprecipitado. Nuevamente, ¿qué consideraciones tenemos que tener? La solicitud transfusional, no vamos a hacer prueba cruzada, tenemos que preparar el hemocomponente, lo administramos, el consentimiento, la fe de conducción y algunas objeciones. También reconocer el potencial antigénico de algunos otros componentes sanguíneos. Mucho hemos hablado del eritrocito, pero también tenemos las plaquetas que pueden tener algunos anticuerpos, antígenos específicos como el HPA 1 al 10, el HLA clase 1, los neutrófilos que tienen antígenos específicos y que pues van a estar asociados a estas manifestaciones o complicaciones transfusionales como fiebre, reacciones anafilácticas y el plasma que también tiene numerosas proteínas antigénicas. Y ya para cerrar, dejo este mensaje que básicamente la transfusión de sangre humana, los componentes y derivados con fines terapéuticos constituye un acto médico de gran responsabilidad que debe llevarse a cabo únicamente y después de un estudio racional y específico de la enfermedad que vamos a tratar. Tenemos que poner en una balanza los riesgos y los beneficios, ya que debemos transfundir estrictamente solo lo necesario. ¿Por qué? Porque la transfusión más segura es la que no se realiza. No es lo mismo pasar un paquete globular, ni plasma fresco congelado, ni plaquetas, que pasar un cloruro de sodio 9 por mil. Entonces, si vamos a reponer volumen, no pensemos necesariamente en componentes, pensemos en otras soluciones. Así que mucho va a depender de la valoración que ustedes le den a la clínica de su paciente. Los 14 de junio son el día del donante voluntario de sangre, así que sea una fecha interesante donde ustedes puedan visitar los bancos de sangre. Ustedes son, como personal de salud, los primeros en invitados a visitar los bancos de sangre, los primeros en desmitificar eh, las complicaciones que a veces se piensa que existen asociadas a las transfusiones, a las donaciones. Así que los invito a ustedes. Los varones pueden donar hasta 4 veces al año, las mujeres 3 veces al año. Así que nada, está en nosotros que podamos generar esta cultura nacional de donación voluntaria de sangre. Listo. Muy bien, chicos. Gracias por quedarse hasta el final. Voy a coordinar con Alessandra cuando nos volvemos a juntar porque les debo un par de clasecitas más. Que hoy descansen, estudien. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.